Irene Moreno, buenos días, viernes. Gracias, ¿Cómo adiós, estás? es viernes. ¿Cómo estás? Casi empiezan las posadas, así que es un buen Qué día. rico, ¿no? Para empezar a Sí. disfrutar ya de la vida, de este clima frío y ya prenavideño que nos pone de buenas. Así Oye, es. y hablemos de un tema que hasta para a veces pronunciar la palabra nos da un poquito de... Le ponemos el De freno. escalofrío. Sí, ¿no? De Sí. escalofrío. Tenemos todavía estos tabúes, estos mitos, estas cosas que no nos permiten expresarnos bien con la pornografía. Claro, bueno, la pornografía ha existido siempre. La pornografía en diferentes versiones, digamos, hasta en pinturas rupestres podemos ver la existencia, ¿no?, de estas imágenes con este propósito de excitar a quienes las ven. Y este es finalmente, ¿no?, el propósito de la pornografía. Es una gran industria, una de las industrias más millonarias en el mundo. Sí. Y además, por ejemplo, en Internet la mayor parte de los usuarios son miles de millones de usuarios de pornografía. Realmente es una empresa gigantesca que deja miles de millones de dólares al año. Y está ahí en la red, Sí. como bien lo dices, porque pues tiene una gran demanda. Claro. Y además un acceso muy fácil. Ahorita es muy fácil accesar a cualquier sitio web y encontrar este tipo de contenido. Irene, pero ¿es lo mismo la pornografía y el contenido altamente erótico? ¿Se puede decir que los contenidos llenos de erotismo son pornográficos? Bueno, esto es interesante porque hay una línea muy delgada que Sí. divide al erotismo de la pornografía. Sí. Y a veces tiene que ver incluso con lo que diga el propio creador de esto. Dice, no, lo mío no es Claro. pornográfico, es erótico porque además yo estoy contando una historia. Diríamos que en términos como muy simples, en la pornografía hay penetraciones, vemos genitales masculinos y femeninos a todo lo que da en primer cuadro. Ok. En el erotismo no tenemos ese tipo de imágenes, ¿no? Generalmente están asociados más a la trama, ¿no?, donde hay una historia que nos está contando y que viene al caso que haya una relación sexual, pero donde no vemos genitales y donde no vemos penetraciones. Ok. Esto sería como de una manera quizá muy burda, muy simplista Sí. de hablar de la diferencia entre pornografía y la diferencia que hay con el erotismo. Pero hablabas de algo, la gran accesibilidad que Sí. hoy tenemos de la pornografía. Yo creo que muchos recordarán que antes para ver una película porno, bueno, pues en primer lugar era difícil encontrarla, tenías que ir así como al mercado underground donde tú pudieras llegar y verla en tu videocasetera, venía en una bolsa negra o las revistas incluso venían empacadas, no se les vendían a menores de edad. Sin embargo, hoy la pornografía sube a las redes, lo que hace accesible para todo tipo de usuarios, incluyendo Claro. a los niños y a los jóvenes. Y ese Sí. es, digamos, una de las desventajas o las implicaciones negativas de esta gran industria. Claro, porque finalmente como adultos podemos elegir qué queremos ver y puede ser incluso una herramienta para la excitación, para la fantasía de Claro. las parejas mayores de edad, ¿no? Entre adultos siempre se vale, pero ¿qué pasa cuando un niño tiene un acceso a la pornografía? Es una información que no necesitas saber. Es una información que no necesita saber, que Y que ni además entiende, ¿no? no Claro. entiende No y entiende, tergiversa totalmente su sentido de la sexualidad. Sí. Sí. ¿No? Donde vemos penes gigantescos, mujeres dando de alaridos, cuerpos así llenos, ¿no?, de voluptuosidades, muy alejados de las personas reales y de la manera en cómo generalmente se desempeñan sexualmente las personas, las parejas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos controlar el acceso a la pornografía en los niños y en los jóvenes? Bueno, por supuesto, hay herramientas. Sin embargo, tú no puedes vigilar 24 horas del día a tu hijo. ¿Cómo Sí. puedes protegerlo? Hablándole de esto. Sí. Hablándole de la existencia de la pornografía y el impacto negativo que puede tener para él o ella verla. Decirle, hijo o hija, la pornografía existe, que es, bueno, pues una manera muy explícita en que las personas se muestran desnudas teniendo relaciones sexuales. Pero esto no es padre, no es bueno, porque en la vida real no funciona así. Es ficción. Es ficción. Y muchas veces también pasa con las parejas, las personas que acostumbran a ver pornografía, tienen una alta expectativa luego en sus relaciones sexuales y esto es sí, esto digamos de una manera esto es un show. Hay muchas cosas, Claro. hay cortes, hay toda una producción y la sexualidad real no siempre O es sea, así. están maquilladas, están inyectadas, hay iluminación específica, como dices, hay cortes que hacen parecer que las relaciones pueden durar horas y horas, Sí. erecciones que, bueno, nunca se acaban, en fin. Todo esto, por supuesto, para la exposición a un niño hay que tener mucho cuidado y hay que tener el control Claro. como papás, saber qué están viendo tus hijos Sí. y hablarles, protegerlos con información. Sin embargo, en los adultos, también la pornografía puede ser peligrosa porque puede ser altamente adictiva. Entonces hay personas que eventualmente empiezan a preferir ver la pornografía
y autoerotizarse que tener un vínculo con alguien más. Claro. ¿Se van aislando entonces? La pornografía llega a una parte del cerebro que genera justamente esta necesidad de ver y de ver más, al punto en que la persona puede llegar a aislarse, dejar de hacer actividades que antes le producían placer, como estar con los amigos, ir a las cenas navideñas, y prefiere estar pierde horas incluso de trabajo y de sueño. La gente empieza incluso a deteriorar su calidad de vida por estar viendo pornografía. Entonces, yo diría que este sí es un foco rojo, cuando tú dejes de hacer actividades que antes te gustaban por ver pornografía, cuando tú prefieras la pornografía a estar con una persona de la vida real, estableciendo un vínculo no está padre, afectivo o erótico, ya no está padre. La pornografía sí hay que tener cuidado con lo que vemos, utilizarla como una herramienta como adultos para la diversión y el entretenimiento, pero no hacer que esta supla la vida real sexual de una persona. Y utilizarla, como bien dices tú, Irene, con mucha responsabilidad y hablando un poquito con relación a lo que los niños, ¿no? Sí. Tienen acceso ya en las redes. Bueno, nosotros como padres, está en nosotros, ¿no? Poner este tipo de controles en nuestros navegadores, en nuestros teléfonos inteligentes, en las tabletas, ¿no? Estos controles parentales. Sí. Y es más, señor, señora, si usted no sabe cómo utilizar, cómo poner este tipo de controles para que nuestros niños caigan y eviten ver este tipo de contenidos. Más adelante nuestro colaborador Emilio Saldaña, el querido Pisu, nos va a enseñar rápidamente cómo poder poner estos candados para que no caigamos, ¿no? En este tipo de cosas. Muy importante, Enrique. Y además, ¿sabes qué? Darle a los niños y a las niñas alternativas lúdicas fuera de las pantallas de la computadora. Claro. No dejarles las tabletas todo el día como una herramienta de juego o los teléfonos celulares a edades tan cortas. Así es. Los niños están teniendo acceso a la pornografía aproximadamente hoy en México entre los 8 y los 11 años de edad. Es su primera exposición a la pornografía sin ningún control. Entonces, ¿qué digamos? Pues regresar nuevamente a ir a los parques, Claro. Comprar estos juegos de mesa, ¿no? Donde los chavos están jugando que Monopolio, que el turista, que damas chinas. Estas cosas que antes jugábamos, desafortunadamente ya la gente tiene miedo de que los niños salgan a las calles, pero yo creo que teniendo nuevamente este control de padres, comunicándonos mejor, podemos evitar justamente que nuestros niños pasen tiempo viendo este tipo de imágenes que a la larga repercutirán en problemas sexuales sin lugar a dudas. Claro. Entonces, bueno, véanla como adultos, disfrútenla, pero bueno, nada con exceso, todo con medida. Así es. Gracias, Y Irene. por lo pronto, pues hagan el amor, no la guerra, y es viernes, ¿no? Así es. Vamos a disfrutar. Muchísimas gracias, Irene, Gracias. por traernos este A tema ustedes. sumamente importante de tratar. Y nosotros...